Si no resuelves de dónde viene el bloqueo y la crisis, entonces siempre va a regresar y nunca vas a saber qué hacer con ella. Y puede que te tire muchísimas otras cosas. Pero si hablas de ella, si te sinceras, si dices soy vulnerable, me pasa, aunque ya tenga todo casi resuelto, es ahí cuando te vuelves una persona fuerte con la capacidad de reaccionar en cualquier circunstancia. Y eso es lo que yo quiero llegar a ser, porque yo, soy honesta, no lo soy. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fernanda Bird y esto es Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. ¡Ay, qué grosería! Hola. Ay, es tan extraño hacer esto, pero gracias por estar aquí acompañándome. Gracias por prestarme un ratito tus oídos. Y si te hizo muchísimo sentido esta frase de querer no siempre es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca, pues déjame decirte que estás en el lugar súper correcto, porque yo sé cómo te sientes. Yo sé lo que se siente tener un montón de ideas, querer llevar a cabo un montón de proyectos y decir no puedo porque no tengo el presupuesto, porque tengo muchas dudas, tengo miedo, qué tal si eso ya lo hicieron, qué tal si esto y aquello, y de repente dices mejor ya no lo hago. Trata de acordarte cuántas cosas has dejado en el camino por pensar de esta forma. Yo sí trato de acordarme cuántos proyectos he dejado atrás, no tengo la menor idea, son muchos. Y es muy triste y es muy ridículo, es algo que a todas las personas creativas nos ataca, incluso en medio de un proyecto, ya constituido, corriendo, hecho y derecho. Y puede que haya muchas personas que lo hayan dejado proyectos increíbles a medias porque se les metió este bichito de la crisis. Entonces, este es un espacio creado para dialogar y discutir y platicar y derrochar esa tristeza y esos sentimientos que todas las personas creativas tenemos desde que se nos ocurre algo hasta que casi el proyecto ya casi está cerrando y fue increíble y dices, ay Dios, ¿y qué tal si esto no era? Y es un espacio para ser sinceras y sinceros, porque allá afuera hay muchos podcasts y blogs y videoblogs y productos y gente increíble hablándote de métodos creativos súper fabulosos que a lo mejor está padre probar y que a mucha gente le funcionan, pero hay que ser honestos. Si tú no resuelves las cosas que te hacen daño antes, si no resuelves de dónde viene el bloqueo y la crisis, entonces siempre va a regresar y nunca vas a saber qué hacer con ella. Y puede que te tire muchísimas otras cosas. Pero si hablas de ella, si te sinceras, si dices soy vulnerable, me pasa, aunque ya tenga todo casi resuelto, es ahí cuando te vuelves una persona fuerte con la capacidad de reaccionar en cualquier circunstancia. Y eso es lo que yo quiero llegar a ser, porque yo, soy honesta, no lo soy. No tengo esos superpoderes todavía. Y yo los quiero, o sea, los quiero adquirir. ¿De dónde salen, no? No tengo idea, no sé de dónde salen, pero eso es lo que yo quiero buscar y te invito a que me acompañes y que hagamos este viaje en conjunto. Si algo he descubierto en el tiempo en el que he estado intentando darle forma a este proyecto, y también en el tiempo en el que he estado fallando en un montón de otros proyectos, es que no hay una fórmula mágica. Y si hay una fórmula mágica, entre comillas, no es la misma para cualquier persona y no es la misma en cualquier proyecto, no es la misma en cualquier área, ni circunstancia, ni tiempo. Entonces, digamos que en realidad no se puede decir que existe una fórmula. Pero sí hay pequeñas herramientas que uno puede descubrir para utilizar en esos momentos de crisis, terror y horror.
Déjenme contarles 2 cosas que son importantes que tienen que saber un poquito antes de que podamos sumergirnos en el mundo de querer crear. Cuando yo hable de personas creativas, me refiero no solo a gente que está relacionada con el mundo del arte o con el mundo de la creación de contenido multimedia, o no sé, del marketing, la publicidad. Puedo estar hablando de un deportista, de una doctora, piensa en la cosa más alejada del arte que digas, pues esto que tiene que ver, ¿no? ¿De dónde hay creatividad en esto? Ahí donde menos te imaginas, hay creatividad. Y con esas personas también quiero platicar. Porque ahorita que avancemos un poquito más, vamos a revisar lo que es la definición de creatividad y lo que yo creo que se puede entender como creatividad, y está en todos lados. Entonces no podemos limitarlo a un grupo de personas que están relacionados con el arte, porque siempre imaginamos que es esta ilustradora o este músico el que tiene que ver con la creatividad, y no es cierto. Estamos hablando de una variedad inmensa de personas que utilizan la creatividad como una herramienta expresiva y como una herramienta que les permite llevar a cabo cualquier necesidad dentro de su labor. La otra es, yo no soy una pedagoga, ni soy psicóloga, ni soy experta en el área creativa, y justamente por eso tengo la necesidad enorme de resolver estos problemas y de aprender un montón de cosas. Entonces, yo estoy al nivel de ti que me estás escuchando y que quieres aprender un montón de cosas y que estás muy feliz con un proyecto y al siguiente día te estás arrancando el cabello porque ya no sabes qué hacer, tienes un montón de miedos y estás pensando en un montón de cosas al mismo tiempo que no te dejan avanzar. Así estoy yo. Si me estoy aventando en este proyecto es porque hay un montón de cosas atrás que ya tuve que pasar y que también les quiero contar, pero yo no soy una experta que les va a dar todas las respuestas, pero sí voy a hacer el mayor esfuerzo que yo pueda por platicar con personas que tengan herramientas para encontrar esas respuestas. Lo que queremos es eso. Si tenemos herramientas, estamos mucho más cerca de encontrar esas respuestas. Ahora, es importante que les cuente cuál va a ser el formato que vamos a seguir en este programa. Y también les voy a contar un poquito y brevemente cómo llegamos a decidir que esto iba a ser un podcast y que se iba a hacer de esta forma. No les voy a contar tan a fondo porque eso necesito que sea realmente un episodio entero. Además, obviamente les tengo que contar un poco de quién soy yo, porque qué raro sería que no les explicara eso, ¿verdad? Punto número 1, la historia. Porque este no es un ejercicio que estoy yo haciendo sola en mi casa y me echo porras yo misma y busco esto. Una, porque ya lo intenté y no me salió. Luego, porque quiero construir una comunidad de personas que se sientan de la misma forma. Quiero decirles a esas personas que no están solas y quiero tomar de la mano a esas personas. No porque yo tenga las respuestas o porque quiera guiarlas, sino porque yo necesito tomar de la mano a alguien. Necesito decir, oye, no sé nada, ayúdame por favor. Y que esas personas me digan, no, pues yo tampoco, pero pues vamos juntas, ¿no? Y sentirme acompañada en este proceso. También hacerlo así, digamos que es como un poco un impulso, una obligación, como decir, tienes que hacerlo porque tienes un compromiso ahora, y eso me hace como ceder menos a mi procrastinación. Y la historia detrás de llegar hasta este momento de podcast es que yo tenía un proyecto diferente. Se lo conté a mi amiga Dani. Dani es mi compañera y co-creadora de este programa. Y ella ahorita está detrás de la planeación conmigo y además está completamente encargada del diseño
y de la creación del contenido que va a ir en redes y en plataformas. Todo lo bonito y bello que vean detrás de querer crear es responsabilidad de Daniela y su ojo mágico, porque yo no puedo hacer esas cosas. Estábamos platicando, Dani y yo somos amigas desde hace mucho tiempo, desde la prepa. Estábamos en un mal momento, empezamos a platicar por Instagram y entonces ella usó una frase que solemos utilizar muchas personas porque es como un lugar común, ¿no? Entonces ella dijo, tengo tanta crisis existencial. Y yo dije, es cierto, está muy difícil la vida y el adulting y todo esto. Y entonces que ella utilizara esas palabras me hizo conectar con estas ideas que yo había tenido antes. Y le dije, mira, yo tengo estas ideas, es un proyecto como para desahogarse y también como un tipo laboratorio para probar un montón de métodos diferentes para hacer las cosas, aunque no tenga todo el conocimiento y todos los recursos a la mano. Pues me imagino haciendo así como que un canal de YouTube para esto. Y ella me dijo, suena interesante, me agrada, pero ¿por qué no has pensado en un podcast? Y yo así casi tiré mi celular y dije, ¿what? O sea, ¿cómo jamás se me ocurrió? Jamás me pasó por la cabeza que esa podía ser una de las soluciones para que este proyecto empezara a hacerse realidad. Me explotó a la cabeza y le dije, sí, claro, por supuesto, hagámoslo. Empezamos a trabajar un montón de cosas, un montón de meses y meses de estar dudando y deteniéndonos en detalles ridículos, intentando un montón de cosas, haciendo pruebas, aprendiendo también un montón de otras cosas, de repente deteniéndonos y no hablando por semanas del tema porque quién sabe qué, cosas que, o sea, dices, ¿por qué si estoy tan emocionada con este proyecto me detengo? Pero pasa, y nos pasó muchísimas veces, hasta que mutó de muchas maneras el proyecto. Llegó un punto en el que tuvimos una plática final y dijimos, bueno, hasta aquí, esto va a ser así. Cambiaron muchas cosas en realidad de lo que ya estaba establecido que iba a ser el proyecto, pero se volvió esto. Digo, de verdad, es una historia mucho más profunda, mucho más amplia y vale mucho la pena que la revisemos juntos porque tiene muchos errores en realidad chidos para sacarles pues el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo va a llevarse el programa? Usualmente no deberé estar yo sola aquí. Hoy estoy aquí porque obviamente les estoy haciendo esta introducción y les estoy contando todo esto. Por eso este es un episodio especial y habrá unos cuantos que tengan que ser así, pero yo quiero que sea un espacio en el que siempre haya alguien más con quien conversar, del área que sea, quien sea que tenga crisis, con eso basta, para que nos empiece a contar su punto de vista desde su trinchera, desde lo que sabe hacer y su experiencia en un tema específico. Puede ser que hablemos de anécdotas muy personales, puede ser que revisemos temas muy específicos y profundos y que desarrollemos acá una investigación súper intensa. ¿Por qué tanto énfasis en la crisis y no es otro programa de métodos creativos y cómo potenciar tu creatividad y cómo ser más chido que tus grandes ídolos? Porque de eso ya hay bastantes. O sea, a lo mejor en lo que te he contado sientes que esto se parece un poquito a creativo o a dementes, pero yo trataré de que no sea así, porque eso ya se enfoca a personas que tienen una trayectoria un poco más amplia, que tienen plataformas ya más estructuradas, con una comunidad construida. Y yo quiero hablar con personas que todavía no están ahí, que están todavía en ese camino de me tropiezo y no sé qué hacer y me voy para atrás y ya construí mi comunidad pero estoy chiquito y todas esas personas que a lo mejor ahorita no tienen un espacio para hablar. Somos tantas las personas que estamos tratando de ser creativas y destacadas. Solamente los que ya tienen varios años están ahí en los micrófonos más importantes. Entonces yo quiero abrir este micrófono a personas que están aprendiendo apenas, que son como tú y como yo y que estamos creciendo en conjunto. Y no quiero estar hablando de, oye, ¿y tú qué haces para ser más creativo? Te levantas a las 5 de la mañana, haces pomodoro, desayunas pura avena.
o sales a correr 50 kilómetros a las 6 de la mañana. ¿Ya? O sea, no quiero hablar de esas cosas. Yo quiero hablar de, oye, te comparas con un podcast que es increíblemente y por eso has tenido mucho miedo de sacar el propio. Yo también. ¿Qué haces con eso? ¿Te avientas de todas maneras? Tal vez, por otro lado, quieres hacer un documental, pero tienes una cámara Nikon pedorrísima de hace como 10 años y es lo único que tienes y lo estás haciendo de todas maneras. ¡Wow! Eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que ahorita nos hace falta escuchar en esta etapa de nuestro proceso creativo. Créeme que suena muy extraño y que es como, ¿yo para qué quiero escuchar a gente que no está haciendo nada todavía o que a lo mejor es chiquita, cuando hay gente increíble allá afuera que ya lo logró? Lo que yo siento es que escuchar a esas personas sí te motiva muchísimo y te da una perspectiva diferente, pero te quita ese sentido de, esa sensación de empatía, de yo me parezco a ti ahorita, porque ellos ya están allá, ya despegaron, ya incluso tienen gente que les ayuda en su proyecto y podrían sentarse en una esquina y verlo caminar, muchos de ellos, y nosotros no. Todavía necesitamos estar ahí presentes en cada momento y ver cada falla, cada error y saborear cada logro. Y yo quiero platicar con esas personas que están haciendo eso y que están viviendo eso en este momento. Ahora sí les voy a contar un poquito de quién soy yo. Fernanda Bird es mi nombre real. Bird es un apellido real. Es poco común para una mexicana porque es un apellido inglés que emigró a Estados Unidos y luego bajó a México de alguna manera. No me pregunten la historia porque no me la sé. La verdad es que nunca he investigado. Y siempre mi familia lo ha pronunciado como Bird. Hay una cantidad inútil de chistes que hacen atrás de mi apellido. Ya lo sé todos, gracias, no me los digas. Pero de todas maneras la gente me suele llamar así. O Fer o Bird. Me puedes llamar como quieras. Estoy casada con un productor musical fabuloso. Tiene un canal en YouTube que se llama Kai Dream Beats, donde él enseña producción musical en FL Studio. Pueden ir a visitarlo, sería muy bueno que lo hicieran, por favor. Estudié comunicación porque quería estudiar música. Y si estudiaste comunicación porque querías estudiar cualquier otra cosa, esa frase va a tener mucha lógica para ti. Porque comunicación es una carrera donde cae mucha gente que quería estudiar algo relacionado con las artes, en su mayoría, ¿no? Que por X o Y no pudimos estudiar eso. En mi caso, yo no pude estudiar música por varias razones. Una es que, la verdad, yo no tenía la noción de cómo se empieza a estudiar música. Y obviamente nadie me daba educación musical desde que yo era chiquita, ¿no? Mi familia, la verdad, tiene bonita voz, pero nadie ha estudiado. Nadie me dijo, te vas a estas instituciones, vas a estas escuelas, o empiezas a aprender con el maestro tal y ya después te metemos aquí y allá. Entonces, cuando yo empecé a entender que quería estudiar música, no sabía a dónde acudir, no sabía cuáles eran las mejores escuelas, no sabía si era mejor buscar una de paga o una escuela pública o incorporada a la SEP. No tenía idea de qué debía hacer y el tiempo se fue pasando. Digamos que entré en pánico, lo dejé pasar y cuando llegó el momento en el que yo estaba lista y había entendido lo que tenía que hacer, ya estaba grande. No sé por qué, la verdad es que no entiendo por qué fijan estos rangos de edades. Yo ya pasaba del rango en el que te permiten hacer esos exámenes de ingreso para evaluarte y decir si te vamos a dar esta educación. Que además tú decides qué quieres tener, pero nosotros decidimos si te la damos o no. Lo cual me parece como muy raro, ¿no? Otra de las razones por las que no pude estudiar música fue porque yo creo que mis papás leyeron algo en mí que no estaba como que creían, yo siento, porque nunca he platicado a fondo de esa parte con ellos, yo siento que ellos pensaban que en algún momento lo iba a dejar, o sea, que iba a ser algo que iba a decir, sí, ya pasó esta etapa y ya no lo quiero hacer. Y por eso, y por otras razones también que ellos vieron, como económicas y de tiempo y espacio y traslados y todas esas cosas, ellos dijeron, mira, estudia comunicación, me dijeron ellos, porque ellos estudiaron comunicación, además son UNAM lovers,
y me dijeron, estudia en la FES Zacatlán, estudia comunicación, tiene algunas áreas que se pueden relacionar con la música y te va a servir, y me aventé y por eso acabé estudiando comunicación y no música. Pero de todas maneras tomé clases de canto con una maestra que se llama Erika Oliva, que es una gran maestra, y ella hizo mi voz. Estuve con ella yo creo que unos 3 años y algo. Ese tiempo fue suficiente para que ella me enseñara las bases de lo que significa ser una cantante en realidad. Fue de forma práctica, técnica. O sea, la técnica vocal, yo eso sí lo tengo, pero yo no tengo teoría musical. Eso es lo que a mí me falta y lo que a veces me estoy debatiendo de si debo estudiarlo, si lo necesito en realidad o no. Pero gracias a Dios sí tuve esa oportunidad de estudiar canto un buen rato. Estuve en varias bandas, y mientras estuve en varias bandas también estuve tratando y aprendiendo sobre producción audiovisual, y me inclino más hacia la edición de video. Puedo decir que en este momento soy editora de video. Yo la verdad considero que tengo muchísimo que aprender todavía y no me siento una editora de video destacada, pero me defiendo y lo puedo utilizar como un trabajo. Puedo mostrar lo que sé hacer y no tengo miedo de ello, y ahora ya puedo decir que me falta aprender, pero lo soy editora de video y nadie me puede quitar eso. Y me dedico ahorita a la edición del canal de mi esposo. No sé, ya no sé si es extraño o es bueno en este tiempo decir que solo he trabajado en una cosa, porque por un lado puedes decir, yo nunca he trabajado para nadie, yo soy mi propia jefa. Y por el otro lado es como, no tengo nada de experiencia laboral en realidad. O sea, si me contratan entro como desde cero en cualquier lado y tengo terror por eso. Pero pues es la realidad. Yo solamente he trabajado en un lugar. Trabajé con un equipo increíble que se llama Blackbot. Les recomiendo mucho que conozcan su contenido. En Spotify pueden escuchar su podcast que se llama Creative Talks, y también pueden encontrarlos en YouTube y consumir un montón de cosas increíbles que ellos crean. Pero bueno, con ellos aprendí mucho precisamente de creatividad, de innovación, un poco de negocios y sobre futuro, que es algo que dices, ¿quién se pone a analizar el futuro y cómo empezar a trabajar en él desde ahora? Pues ellos lo hacen. Con ellos estuve en la producción audiovisual de todos sus materiales, menos el podcast. Y actualmente creo que sí debería contarles la historia detrás de mi autosabotaje que me hizo dejar de trabajar en Blackbot. Pero esa es otra historia, y si quieren sí se las cuento. Pero sí, vayan a conocer su contenido, es fabuloso. Ahorita lo que colaboro con ellos es la corrección de estilo de algunos documentos y la traducción. Y está muy chido porque sus documentos son así como te vuelan la cabeza y son increíbles, y entonces me toca leerlos de primera mano. Otra cosa que ahorita estoy tratando de hacer o estoy aprendiendo a hacer es incursionar en el mundo del voiceover, porque como pueden escuchar tengo una voz increíble. No es bueno, la verdad es que esa es una de las cosas que puedo decir que sí me gusta, con lo que no me estoy dando de topes tanto en la vida, y es mi voz. Y entonces dije, ¿por qué no intento utilizar mi voz para trabajar con ella? Y estoy empezando a aprender cómo se hace un reel, a quién se lo presentas, con quién te acercas y todas esas cosas para hacer esa voz, por ejemplo, detrás de algunos eventos y productos. Me gustaría mucho que eso escalara y llegara en algún momento al doblaje, incluso al doblaje musical, porque combinaría todas mis pasiones. Pero ahorita no le tiro tanto a eso. Sobre todo porque estoy desanimada, ¿no? Siento que hay muchos actores de doblaje y actrices de doblaje increíbles en este momento, y hay muchas cosas ajustándose en mi vida como para que me lance de lleno a eso. Entonces me da un poco de miedo. Si quieren alentarme un poco, no me quejaría. Gracias. Entonces, para hablar un poco de mis gustos en general, hay 3 cosas que me encantan: tragar, hacer reír, bueno, reír y hacer reír a la gente, y cantar. Esas son las 3 cosas que yo amo en la vida. Si pudiera reírme con la gente al mismo tiempo mientras tragamos y cantamos, eso sería lo más increíble del mundo.
Me gustan mucho los gatos, son mi animal favorito. Tengo 2, una no vive conmigo y es mi primer gatita, se llama Calabillau, y la gatita que vive conmigo y mi esposo se llama Nesco. Sí me gusta el anime. No creo poder alcanzar el gran honor de decir que soy otaku. Mi anime favorito es Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Mi segundo anime favorito debe de ser One Piece en este momento. Además, soy Potterhead. Todo el Wizarding World detrás de Harry me encanta, me hace muy feliz, es una historia increíble para mí, crecí con ella. Mi banda favorita se llama Tesseract, es una banda inglesa de prog metal, una mezcla de cosas muy extrañas, pero es la banda más increíble del universo. Creo que en general mis gustos musicales se inclinan hacia lo prog y hacia lo metalerón, pero no lo viejito, en ambos géneros. Pero escucho, creo que cada vez una variedad más amplia de géneros. Soy adicta a las redes sociales, la verdad, tengo muchos problemas para dejar de scrollear en cualquier red social. Sobre todo Pinterest es una de las redes que dices, ¿quién se mete por horas a Pinterest? Yo lo hago. También me gusta mucho jugar los Sims, es muy extraño, pero es mi juego favorito y es el único juego que puedo jugar por horas y horas y horas. Recientemente tengo cierta afición hacia la arquitectura y estoy tratando de aprender un poco. Por un lado porque me gustaría mucho entender lo que significa en realidad la creación de espacios, y por otro lado porque algún día quiero tener una casita propia y quiero ser parte del diseño y de la planeación de esa casita. Listo, probablemente tengo muchas otras cosas que decir de mí misma, pero con esto es suficiente por ahora, ya nos iremos conociendo en el futuro. Les dije que teníamos que saber un poco qué es eso de creatividad y qué es la crisis en términos un poco más académicos. No quiero ser muy académica ni muy profunda porque ese no es mi estilo ni es el estilo de este programa. 2 definiciones de creatividad. 1, la de la RAE, dice que es facultad de crear o capacidad de creación. Y Google dice es capacidad o facilidad para inventar o crear. Lo que nos deja con un O sea, ¿qué significa esto? Que la creatividad se desarrolla, nazco con ella, o tengo que pedir a la tienda, o cómo le hago con ella, o sea, ¿de dónde viene? Y lo que yo puedo alcanzar a entender, y para mí, sí lo tenemos todos, la forma en que yo entiendo en que esto es una realidad, es que solemos asociar la creatividad con ser una persona que trabaja o se desarrolla, se desempeña dentro del medio artístico. Es decir, si eres música, o si eres un pintor o un bailarín, una arquitecta, entonces eres creativo, eres creativa. Pero no solamente porque seas estas cosas estás ejerciendo tu creatividad. Ejemplo simple, la gente que tiene ese gran privilegio puede elegir qué ponerse, ¿no? Y a través de eso, tú estás diciendo, esto me gusta, esto no, esto me representa, así me siento, esto me parece cómodo. Estás diciendo una variedad de cosas y te estás expresando a través de la forma en que te vistes. Te estás expresando y estás siendo creativo a través de esta práctica que es algo cotidiano. Entonces, sí, aplicas la creatividad para resolver un montón de cosas cotidianas que pueden ir desde cómo acomodas el espacio en el que te desempeñas, en el que vives, en el que trabajas. Eso también es creatividad y todos lo podemos hacer, solamente que creemos que solo pintar o cantar tiene que ver con la creatividad y eso no es verdad. Por otro lado, la crisis. La RAE dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Y Google dice, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y aquí la crisis suele estar relacionada con esta pérdida de control, ¿cómo decirlo? Y de angustia total en el que dices, ya valió, soy basura, ya no sé qué hacer, y estás en el piso así de tu habitación como Barney, tirada así, estoy muriendo, ¿no? Y la crisis puede que tenga estos momentos dentro de sí, pero la crisis tiene estas 2 palabras importantes que acabamos de leer: cambio y situación decisiva.
Cambio porque es una oportunidad, es un momento en el que te dice esto que estaba sucediendo, esta forma de hacer las cosas, esta realidad que tú tenías como establecida, ya no funciona y necesitas cambiar, necesitas hacer un giro, necesitas ajustar ciertas cosas porque en este momento ya no son funcionales y tienes que hacerlas de otra manera. Eso es lo que la crisis te dice, que tomes una decisión y que cambies. Y eso no puede ser nada más que bueno, porque te está diciendo, tienes que avanzar, tienes que evolucionar, ya llegaste al tope de lo que podías hacer en tu circunstancia y en esta etapa, necesitas hacer más. Eso es la crisis. La crisis no es un me voy a morir y ya se acabó todo. O sea, la crisis no es igual a muerte, es igual a cambio. Es algo que tenemos que empezar a diferenciar. Cuando entramos en crisis no significa que estamos fallando, sino que estamos en un punto de cambio, en un momento de oportunidad para aprender y hacer las cosas de otra forma. Por eso es tan importante no decir, ay, o sea, no ignorarla, no decir, no, como que estoy bien, no pasa nada, me hago como que la. Entonces estás ignorando esa oportunidad de cambiar. Y cuando lo abordas y dices, ¿sabes qué? Me siento del carajo, o sea, siento que ya no estoy logrando lo que me propuse y que ya no entiendo por qué estoy aquí, qué estoy haciendo y qué estoy haciendo mal o qué hacía bien que ya no hago, ya no entiendo nada. Cuando lo hablas, cuando lo verbalizas, cuando lo compartes, es cuando te das cuenta de que hay algo que no está funcionando completamente y que necesitas ajustarlo. Por eso les decía que este programa no se trata de echarnos flores unos a otros porque qué bonito proyecto tenemos. Se trata de tomarnos todos de las manos y de los hombros y decir, estamos muy mal, no sabemos qué hacer, no tengo idea de qué está pasando, pero quiero platicar, quiero decir, esto está mal, no puedo, ya me cansé, estoy dudando, me falta esto o me falta aquello. Y con esa sinceridad empezar a reconocer esas faltas, esas fallas que tenemos para tomarlas y entonces así empezar a caminar de una forma distinta hacia la realidad que queremos para esos proyectos y sueños, ideas y anhelos que tenemos guardados en la mente. Eso es lo que quiere hacer Querer Crear. Eso es lo que yo necesito. Si les soy sincera, eso es lo que yo necesito. Por eso estoy tratando de crear este contenido que yo no encontré en otro lugar y que yo necesito. Y si ustedes también lo necesitan, es justo por eso que les estoy invitando a que se unan, a que me acompañen y no me dejen sola en más bien que no tengan miedo a unirse y a decir, sí es cierto, estoy perdida. Y que caminemos en conjunto para buscar hacia dónde podemos ir. Esto es Querer Crear. Este es ese espacio, si quieres, terapéutico, pero esto debe de ser Querer Crear. ¿Qué puedes esperar de este programa? Un montón de cosas muy raras, de humor extraño, de pláticas con muchísimas personas muy diversas, un espacio sobre todo para hablar, aprender y aceptar la crisis. Esta red, este espacio como casi laboratorio para hacer esas pruebas, tener esos errores y encontrar esas herramientas y desarrollar esas técnicas que nos ayuden a empezar a hacer caminar en realidad nuestros proyectos. Este espacio que nos permita aceptar el miedo y aceptar las dudas que tenemos, exponerlas y empezar a resolverlas y empezar a disipar esos miedos y terrores que tenemos. Y sobre todo, tener un lugar en el que nos recuerden que debemos disfrutar el proceso, que los logros, que las llegadas, que las metas, que esos trofeos se desvanecen así, en las manos, en el momento en el que los alcanzas. Y que lo más importante es el proceso. El hecho de estar aquí platicando con ustedes es lo que más me divierte. El hecho de que en algún momento ustedes empiecen a reaccionar, a dar likes, a tener comentarios, van a ser cosas que voy a disfrutar, pero que se van a ir renovando y esfumando poco a poco.
No se enfoquen en ese, ay, ya tengo muchísimos likes, ay, yo soy bien conocido, ay, ya vendí esto, ay, ya di esto, ay, ya logré esto, porque el proceso en realidad es ese momento en el que estás dibujando algo, en el que estás bailando algo, en el que estás en el escenario en medio de esa obra interpretando ese papel que tanto querías, en el que ya si estás en otras áreas, estás atendiendo a ese paciente que realmente necesita de tu ayuda, o estás aplicando ese método creativo, o estás disfrutando esa actividad que estás haciendo. Ese es el momento que vale la pena. Y si lo estás sufriendo simplemente por querer la exposición y por querer que te reconozcan y disfrutar ese momento tan pequeño en el que te reconocen, no vale la pena. Y te lo digo porque yo he estado intentando encontrar ese disfrute y nada más no funciona. Se va, se esfuma, no es eso lo que estás buscando. Estás buscando disfrutar el proceso de lo que realmente amas hacer. Y por último, es importante que aprendamos a dejar de frenar por las circunstancias que sean. Hay muy pocas cosas que realmente deberían frenarnos y debemos aprender a distinguir esas cosas. Y también aprender a sortear esos obstáculos, a decir, ok, sí, este obstáculo es real y me va a detener por un rato, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo brinco? ¿Cómo paso sobre esta cosa? En vez de frenar, ¿cómo le doy la vuelta a ese muro? ¿Cómo lo escalo? ¿Cómo lo derribo? ¿Qué hago con eso? Eso es querer crear. Y este fue el primer episodio de Querer Crear. Te doy muchísimas gracias por estarme acompañando. Gracias por prestarme tus oídos un ratito. Si te sentiste identificado y quieres seguir caminando conmigo este proceso, te invito a que nos ayudes, a que nos apoyes, a que compartas el proyecto, nos compartas desde todas las redes sociales, nos sigas en todas las redes sociales. Puedes encontrar el podcast en Instagram como querercrear.mx. Puedes encontrarnos en YouTube como Querer Crear y en SoundCloud como Querer Crear Podcast. Estoy casi segura de que ya debe ser posible también escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, las principales plataformas que tú quieras, pero todavía no estoy 100% segura. Estoy haciendo arreglos para eso. Compártenos y sobre todo platícalo de viva voz con alguien que sepas que le va a funcionar mucho este espacio. Platícale lo que escuchaste e invítale directamente a escucharnos, porque esta es una promoción que nos ayuda muchísimo. Uno creería que en este tiempo hablar directamente de las cosas como que realmente no funciona y es más padre compartir y darle share a todo así directamente en tus redes, pero créanme que hablar directo de las cosas que más nos gustan es algo que impacta muchísimo a las personas a nuestro alrededor. Te pido que en todas las redes nos dejes un like, nos dejes un comentario, nos hables, nos cuentes, nos digas quién eres, cuáles son tus crisis, nos empieces a contar un poquito. Y también si quieres escuchar a alguna creativo que te interese mucho saber esa historia oculta detrás de ese éxito, que lo veas crecer y que digas, esta persona tiene mucho que aportar, y yo me encargaré de empezar a platicar con estas personas, a empezar a contactarlas para que poco a poco vayamos encontrando todas estas historias y las conozcamos a fondo. Y bueno, sin más, te doy muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio de Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca. Yo soy Fernanda Bird y bye bye.